Este es un momento en el que uno tiene que, si está haciendo algo, parar, porque es un informe que necesita de mucho de su atención. De 5 minutos, mirando, escuchando y sacando conclusiones. Es un informe de ADN e insisto, siéntese y mírelo. La ley de reparación histórica resultó uno de los escándalos financieros más importantes de la gestión de Cambiemos. El gobierno de Macri creó este plan para vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, creado con el dinero estatizado de uno de los grandes robos de la década menemista, las AFJP. ¿Qué más se privatizaría? ¿AFJP? También, por supuesto. ¿Qué tiene que ver Odebrecht con Macri, las AFJP y el curro de reparación histórica? Apenas aprobada la ley de supuesta reparación histórica, el gobierno empezó a buscar dónde rematar las acciones que ANSES tiene en distintas empresas. Quien manejaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Luis Blaquier, ofreció estos activos a los fondos buitres en Nueva York y algunos ministros se manifestaron a favor de rematar estos recursos públicos. Yo creo que hay que tomar el Fondo de Sustentabilidad y de alguna manera para recrear un mercado de capitales tal vez sería bueno subastarlo entre fondos de pensiones a lo mejor internacionales. Una de las empresas donde ANSES tenía participación era Solvay Indupa, con un 16,71% de las acciones. En julio de 2016 se presentó una oferta pública de adquisición para adquirir el paquete accionario de Solvay Indupa a un precio de 3 pesos con 47 centavos por cada acción. Pero la venta recién se aprobó a principios de este año, por lo que la oferta entró en vigencia casi 7 meses después de haber sido presentada. Para ese entonces, la cotización había subido a 3 pesos con 73 centavos. Una diferencia que puede parecer mínima, pero si tenemos en cuenta que ANSES tenía más de 69 millones de acciones, nos da como resultado que le hicieron perder al país casi 18 millones de pesos que, además, pertenecen a los jubilados argentinos. Respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no es necesario para nosotros salir a vender las acciones. Eso quiero aclararlo. Por este perjuicio contra el Estado, el fiscal Gabriel Devedia, a cargo de la unidad especializada en delitos de la seguridad social, pidió a la justicia profundizar la investigación por este hecho. Hubo allanamientos a las oficinas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hay múltiples pruebas de un negociado millonario contra el Estado. Con esta ley buscamos reparar años de injusticia. Hay que tomar el Fondo de Sustentabilidad, tal vez sería bueno subastarlo. Agradecimiento a aquellos que no solo nos dieron una vida de trabajo, sino una vida de amor, de educación, de cuidado. Del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no es necesario para nosotros salir a vender las acciones. Utilizar los recursos que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES que nos permitan cumplir todas estas cosas que hemos dicho. ¿Pero qué tiene que ver Odebrecht con Macri, las AFJP y el curro de la reparación histórica? Enseguida te vamos a mostrar que esas acciones fueron a parar a una empresa que en todo el mundo es sinónimo de corrupción. En 2007, el gobierno argentino le puso fin al sistema privado de jubilaciones y pensiones, eliminando las AFJP. De esta manera, los fondos administrados por las AFJP fueron a parar a manos del Estado y pasaron a ser parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, las acciones de empresas privadas en las que habían invertido las AFJP pasaron a estar bajo control de ANSES, que se convirtió en accionista de grandes empresas que generan ganancias a los jubilados argentinos y a los distintos programas de seguridad social. Pero los negociados del gobierno nacional permitieron que parte de esas acciones en poder de ANSES volvieran a manos privadas. Y en uno de los casos fueron a parar a una de las empresas más corruptas de Sudamérica, Odebrecht. Yo estoy muy contento por haber podido terminar con una estafa que llevaba más de 50 años con esta ley de reparación histórica. La cosa es así. Una de las empresas que posee el grupo Odebrecht es Braskem, la mayor compañía sudamericana dedicada a la producción de PVC. Braskem trató de quedarse con el monopolio del PVC, comprando las acciones que ANSES tenía en Solvay Indupa, otra firma del rubro. Pero cuando Braskem, la empresa de Odebrecht, anunció públicamente la compra de Solvay Indupa, el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil le negó la operación. El argumento era lógico. Odebrecht se quedaría con el monopolio de la producción de PVC. Sin embargo, 2 años más tarde, Odebrecht volvió a la carga por las acciones de Solvay Indupa que tenía la ANSES. Eso sí, como no pudo hacerlo con Braskem, utilizó otra de sus empresas, Unipar Carbocloro. Pero para adquirir las acciones que estaban en manos de ANSES, Odebrecht necesitaba una mano del presidente y eso no tardó en llegar. Mauricio Macri derogó la ley que protegía los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados y esto permitió que Unipar Carbocloro comprara las acciones de Solvay Indupa que tenía la ANSES. Pero eso no es todo. El gobierno nacional permitió que el ícono de la corrupción en Sudamérica se quedara con recursos de los jubilados argentinos a un precio muy conveniente. Ya no tenemos un gobierno que viene a meter palos en la rueda, que viene a estafarlos. Tenemos un gobierno que se comprometió a decir la verdad.
y a cuidar a cada uno de los argentinos. Odebrecht pagó en marzo de 2017 15,5 millones de dólares por las acciones de ANSES en Solvay Indupa, pero el valor de las acciones en ese momento era en realidad de más de 16,5 millones de dólares. Para que quede claro, el grupo Odebrecht, la empresa más vinculada con la corrupción en toda Sudamérica, compró un paquete de acciones que pertenecían a los jubilados argentinos, se quedó con el monopolio del PVC y encima pagó casi 18 millones de pesos menos de lo que corresponde. Todo gracias a sus amistades en el gobierno nacional, que decidieron rematar los recursos de los jubilados. Quien lideró esta investigación es Tomás Méndez y estamos en comunicación telefónica con él vía Skype. Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, ¿bien? Contanos, porque el informe iba por momentos muy vertiginoso, contanos vos, ¿cuál es la bajada, lo que hay que tomar en cuenta de este informe que salió en ADN? Lo que hay que tomar en cuenta es que hace muy poco tiempo se largó un fondo de reparación histórica para los jubilados, que el presidente decía que llevaba años de estafa de los distintos gobiernos a los jubilados, y en realidad era tratar de desprenderse de las acciones que tiene ANSES en distintas empresas. Hay empresarios que le han pedido al presidente Mauricio Macri que el Estado Nacional no participe más de esas empresas, porque hasta ahora, acordate que ANSES tiene un paquete de acciones en donde les permite al Estado Nacional tener directores en esas empresas, es decir, tener decisión y tener información de esas empresas. Entonces esos empresarios se comunicaron con el presidente, le dijeron que se desprendiera de esas acciones, y lamentablemente lo que antes, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, para los jubilados era tener acciones por aproximadamente lo que decían recién 15 millones de dólares, hoy en pesos esas acciones valen 4 veces más de lo que lo vendió la ANSES hace 4 meses. Es decir, si los jubilados hace 4 meses tenían, no sé, 100 millones de pesos, hoy podrían tener 1.000 millones de pesos si no se hubieran desprendido de esas acciones al valor en que se desprendió ANSES hace 4 meses. El problema es que se lo vendió a Odebrecht. Odebrecht necesitaba no solamente hacer el negocio más barato de lo que se podía hacer al día de hoy, sino que además necesitaba tener el monopolio del plástico en Sudamérica. Odebrecht tiene un negocio tremendo, realmente hasta cuasi criminal, digamos, con esas acciones que le vendió ANSES. Hay que tener en cuenta que como ANSES no tenía el 100% de las acciones de la empresa que quería Odebrecht, sino que había privados que también tenían esas acciones, los privados no se desprendieron. Es decir, el resto de los privados no se desprendió. El único que vendió fue el Estado, y vendió a aproximadamente 5 veces más barato de lo que debe haber vendido. Tomás, ¿hubo repercusiones de esta investigación? No, claramente judiciales no la va a haber. Creo que sí se está investigando la compra de acciones, obviamente, por Odebrecht, pero por el tema del precio, de lo que hablábamos recién, hay aproximadamente 1,5 millones de dólares más barato que vendió ANSES según la justicia. Para nosotros es mucho más, porque claramente hoy la acción es mucho más cara, y lo que va a pasar es realmente muy grave de acá al futuro, porque lo que se está desprendiendo el ANSES es del fondo de sustentabilidad de las jubilaciones a futura. Es decir, los jubilados se están quedando sin sustentación, sin base sustentatoria, sin esos activos que le dan sustentabilidad al fondo previsional. ¿Hay una segunda parte de esta investigación? No, es que la mostramos toda, digamos. Básicamente mostrábamos a un Prat Gay que decía que no se iban a desprender de ese fondo de sustentabilidad, porque lo decíamos recién, digamos, es cuasi delictivo hacerlo. Prat Gay decía que no, sin embargo después el presidente Mauricio Macri lo dijo y lo aclaró, que sí, que se estaban desprendiendo del fondo de sustentabilidad. Muchas gracias por este contacto con nosotros. Que tengas buenas tardes. Gracias, Marina. Muchas gracias. ¿Hacemos una pausa? Dale, ¿cómo corta, no? Ya venimos.